Hola, buenas tardes. Este es un video examen del final de grabado y arte impreso 3, taller básico. Turno tarde con la profesora Laura Gramartínez, del profesorado de artes visuales Antonio Berni. La materia la cursé en el 2020, fue en el inicio de la pandemia. Utilizamos el protocolo DISPO, distanciamiento preventivo y obligatorio, y que por tal motivo la materia se tornó con un carácter experimental desde nuestros hogares. En este video mostraré mis experiencias en tiempos de pandemia. Los trabajos están realizados con materiales y tintas caseras menos tóxicos. Debemos tener en cuenta que en nuestra materia no podemos hablar de materiales sin toxicidad. Sí, con menor toxicidad. Materiales que vine trabajando desde el segundo año en esta cátedra. La materia tuvo en este periodo un redireccionamiento a las prácticas docentes, cuyo objetivo fue impartir las clases con técnicas elaboradas para trabajar en un ambiente áulico con alumnos. A continuación detallo mis experiencias. Hicimos un ex libris, homenajeando a Antonio Berni, y hicimos una resignificación a partir de 3 obras. Fue un trabajo digital utilizando el software de Adobe como Photoshop y Lightroom. Las obras fueron La madre de Ramona, de fecha 1962, Ramona vive su vida, de fecha de 1963, y Ramona con media escalada, de 1975. El ex libris es una marca de propiedad representada por medio de una estampa, que generalmente se encuentra en el reverso de la tapa de un libro. También puede estar al final. El ex libris debe contar con la palabra ex libris, ¿sí? Y no debe exceder su tamaño a los 13 centímetros de alto y de ancho. Otro de los trabajos que hicimos fue la bitácora del grabador. Este fue un trabajo de investigación acerca de la historia del grabado, sus técnicas, sus herramientas, materiales tradicionales y sobre todo los materiales menos tóxicos, que son súper importantes porque ya venimos trabajando desde el segundo año con ellos. El objetivo de la bitácora era adquirir conocimientos históricos y técnicos del grabado, entendiendo que existe un mundo al cual no llegaremos a ver por temas de tiempo. Aquí les dejo el link para que lo vean. La mesotinta es una técnica de grabado calcográfica que consiste en obtener los blancos de las estampas a partir de los negros totales. En nuestro caso y por la incidencia de la pandemia, trabajamos desde casa y lo hicimos de una forma digital, o sea, una mesotinta digital. Los programas que utilicé fueron Photoshop y Lightroom para trabajar las luces y las sombras. Otra de las técnicas menos tóxicas y experimental que incursionamos en el taller de grabado, en mi caso, taller básico, es el ecoprint. Es una técnica planográfica. El ecoprint consiste en plasmar y estampar de forma permanente los pigmentos naturales de las hojas y flores, en este caso sobre papel. No hay una sola forma de llegar a las estampas en ecoprint. Voy a detallar la que yo usé. Materiales. Los materiales fueron hojas y flores frescas de mi jardín, hojas de rosas, hojas de malbón, entre otras. Como mordiente utilicé el vinagre, como pigmento, café, óxido de hierro y cúrcuma. También una hoja de acuarela de 180 gramos y una hoja de Canson Edition de 300 gramos. A partir de estos elementos paso a detallar el procedimiento. Tomamos una hoja de papel, ¿sí? La de acuarela. Vamos poniendo de una manera uniforme las hojas, los pétalos y las flores, ¿sí? Que recolectamos. Lo enrollamos. Una vez que lo enrollamos, lo vamos a enrollar mediante un palo, ¿sí? En donde nosotros después lo vamos a atar. Lo vamos a sumergir en un bol con agua, ¿sí? En una olla con agua, que va a tener cúrcuma, va a tener óxido de hierro y va a tener café y el vinagre. Lo ponemos a hervir, le ponemos una piedra arriba, cosa que el agua tape y no suba el rollo de papel. De alguna manera va a estar tapado uniformemente. Y lo ponemos a hervir 2 horas. Una vez que hirvió, lo dejamos dentro de la olla para que se vaya enfriando de una manera natural. Una vez que esté frío, lo sacamos de ahí, lo dejamos que enfríe el papel y una vez frío, lo desatamos. Y ahí vamos a ver el resultado.
Estampa botánica mediante calor. Esta técnica es cuya matriz es la hoja orgánica y los pigmentos, en este caso las anilinas, roja y azul que utilicé, sustituyendo la prensa por la plancha doméstica. Paso a detallar cómo lo hice. Armé las anilinas azul y roja, una en cada frasco, ¿sí? Bien concentrada. Recolecté las hojas frescas de mi jardín y las dejé reposar toda la noche en el pigmento. Utilicé helecho, trébol, malbón. Al día siguiente saco una de las hojas del frasco, la escurro en servilleta, de manera que quede pigmento. La colocamos sobre un registro, colocamos la hoja orgánica, ¿sí? De las plantas, colocamos el papel arriba, en mi caso el papel de acuarela de 180 grados, colocamos una tela y arriba la plancha caliente, de manera tal que podemos hacer un poco de presión y el calor va a ser, y la presión entre el calor y la presión va a ser que hagamos la estampa. Levantamos la plancha, levantamos la tela y levantamos el papel en donde se estampó la hoja de planta, la hoja orgánica. Y este es el resultado. Ahí muestro el libro de artista que hice a partir del papel, el ecoprint y las estampas botánicas. Bueno, ahora más o menos voy a explicar un poco. Hasta ahora estuve mostrando lo que hicimos, o por lo menos lo que yo hice en la cátedra. Y cuando hablamos de coprint y cuando hablamos de impresiones botánicas, hablamos de obras únicas. ¿Por qué? Porque son irrepetibles, porque cuando nosotros hacemos una impresión a partir de una hoja, esa misma hoja no vuelve a estar. Entonces, consideramos que todas estas obras son obras únicas. En esta materia trabajamos bajo el Código de Ética de la Obra Múltiple. Dicho código es una serie de normas y procedimientos que se usan con el fin de estandarizar las obras y darle un valor comercial. La buena tirer o buena tirada es aquella estampa que servirá como modelo para toda la edición. Su nomenclatura es BAT. Prueba espécimen. Es aquella que está destinada a ser usado como muestra, por ejemplo, una fotografía, reproducciones de imprenta, publicidad, digitalización, demostraciones o exhibiciones. Estas pruebas no llevan firma del artista, no llevan numeración, deben marcarse como espécimen. No posee valor comercial, generalmente se corta o se perfora en una esquina. Bueno, ahora vamos a explicar un poco la prueba realzada. Nos encontramos ante una prueba realzada cuando una estampa tiene variaciones en cuanto al tratamiento, es decir, que posee adiciones o colores agregados manualmente y que no están en la matriz original. Puede ser el chile colé, lápiz acuarelable, intervenidas con papel color o impreso, collage, entre otras, ¿no? Su nomenclatura se indica en el pie de la estampa y va de izquierda a derecha y es P/R. Las pruebas realzadas están intervenidas con tinta china, acuarela, acrílico o lápiz acuarelable, entre, digamos, entre otras opciones, ¿no? Digamos que estas son las que más se encuentran. Pruebas de estado. Las pruebas de estado son las estampas que se realizan desde una matriz hasta llegar al punto que el artista desea. Puede haber un montón de pruebas de estado, no hay un número.
La nomenclatura de la prueba de estado es P, E y números romanos con numerador y denominador. Por